Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. La alineación actual de Ghost está compuesta por 8 músicos en vivo llamados ghouls y ghoulettes. Tenemos ghouls, guitarristas, ghoul en la batería, en bajo, en tercera guitarra y también ghoulettes que se distribuyen entre los teclados, los coros y la pandereta. Pero ¿cómo hacemos para diferenciarlos? Aquí te presento una guía básica para que puedas hacerlo. Comenzamos con Chris, llamado dentro del fandom como Ether. Su instrumento es la guitarra de color negro. También realiza coros en algunas ocasiones. Por ello, su boca y su nariz son visibles. Tiene un piercing en la nariz, lo cual hace que sea más sencillo identificarlo. También tiene anillos y pulseras. Él se encuentra por lo general en la parte izquierda del escenario. Continuamos con Per, conocido como Sodo. Él toca la guitarra de color blanco. Por lo general se ubica en el lado derecho del escenario. Es delgado y pequeño. Ni su nariz ni su boca son visibles. Los cuernos son un poco más claros y siempre tiene sus brazos cubiertos con unas mangas negras para que no se puedan ver sus tatuajes. Continuamos con Cosmo, el ghoul del bajo, conocido como Rain. Él es delgado. Su nariz está siempre visible. Su instrumento, el bajo, es de color blanco y tiene un fondo negro. Por lo general se encuentra en el centro del escenario. Sin embargo, no es una regla fija, ya que durante todo el show se mueven por todas partes. Continuamos con el ghoul de la batería. Obviamente lo verás allí, en la parte alta del escenario. Él es delgado y un poco más alto que el resto de los ghouls, así que de esa forma podrás identificarlo. Es el turno de Justin, también conocido como Multi-Ghoul o Swiss. Él está en la parte posterior izquierda detrás de Ether en el escenario. Lo puedes reconocer por su amplia sonrisa y por sus increíbles bailes. Está ubicado en una especie de plataforma donde es visible su micrófono, su pandereta y por supuesto su instrumento, la guitarra negra. Es el turno de la primera ghoulette. Tenemos a Laura. Ella está encargada de los teclados y el guitar durante Mummy Dust. Es la ghoulette más alta. Está ubicada del lado izquierdo del baterista en el escenario. Tenemos a Dylan. Ella toca los teclados del lado derecho del baterista en el escenario. También realiza coros y toca la pandereta. La puedes reconocer porque está con sus instrumentos. Al lado de ella tenemos a Sophie, la nueva ghoulette. Ella realiza coros y toca la pandereta. La puedes ver porque está parada junto a su micrófono. Recuerda que todos los apodos presentados en este video no son oficiales. Han sido puestos por los fans, pero quizá así se te hace más fácil identificarlos. Recuerda también que si deseas conocer más sobre cada uno de ellos y sus carreras musicales, lo puedes hacer en el segmento BIOS. En la caja de descripción encontrarás el link.